Un día perdí a mi hijo mayor. Ya han pasado 2 años de lo sucedido y para mí no es nada fácil hablar de esto. La vida nos cambió de un momento a otro y realmente nunca lo vimos venir. Mi hijo mayor se fue de nuestras vidas y yo siento que una pequeña parte de mi vida se fue con él porque yo nunca más volví a ser la misma. Mis dos hijos varones ya estaban creciditos, pero aún vivían en la casa con nosotros. Y eso no era algo que nos molestara a mi esposo y a mí en absoluto, al contrario. Y pues bueno, como ellos eran jóvenes, pues a veces salían a compartir con sus amigos. Ellos no eran chicos de pleitos o de consumir cosas raras, no. Siempre fueron muy sanos, tenían sus novias, bueno, en fin, eran unos muchachos de su casa, bien criados. Resulta que un día era sábado y mi hijo mayor salió porque iba a reunirse con unos amigos. Eso no era algo raro, era algo normal. Ellos lo hacían, ¿sí? Salían con sus amigos. Bueno, esa noche del sábado recuerdo que pues nos acostamos, mi hijo salió, nos acostamos y antes de acostarme le escribí un mensaje a mi hijo diciéndole que se cuidara mucho. Bueno, después de un rato él me respondió, me dijo, sí, mamá, no te preocupes. Y me envió una foto de él y del grupo de amigos con los que estaba. Bueno, yo después me acosté, pero a pesar de que él me envió la foto y yo lo vi feliz y lo vi bien, reunido con sus amigos, o sea, yo sentía algo en mi pecho, era como un presentimiento, o sea, me sentía incómoda, volteaba en la cama, no podía dormir, era algo muy extraño. Bueno, el caso fue que por más de que yo intenté pues conciliar el sueño, no pude. Cuando vi el reloj, vi que eran las 2 de la mañana más o menos. Fui a la cocina, me preparé un té. No sabía realmente qué era lo que me estaba pasando. Volví a enviarle un mensaje a mi hijo para saber cómo estaba, porque asociaba lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo con mi hijo mayor, o sea, por alguna rara razón. Bueno, él a rato me volvió a contestar, me volvió a enviar una foto otra vez de él con sus amigos. Vi nuevamente que estaba bien, así que pues dije, no, no pasa nada. Me acosté a dormir nuevamente. Bueno, creo que al fin como que logré conciliar el sueño y más o menos a las 6:30 de la mañana suena mi teléfono. Bueno, al escuchar pues mi teléfono, mi esposo y yo nos despertamos enseguida. Era una llamada de un número desconocido. Igual pues yo atendí la llamada porque pues era muy extraño a esta hora un número desconocido. Yo contesto la llamada y allí es donde mi mundo se derrumbaría completamente. Esa llamada era para avisarnos que mi hijo mayor había tenido un accidente automovilístico y que se encontraba en el hospital muy grave. En ese momento yo solté el celular, no supe qué hacer, mi esposo y yo gritamos, desperté a mi hijo menor, fuimos rápidamente al hospital, ese día ni siquiera nos cambiamos, eh, no nos cambiamos de ropa, nos fuimos con la misma ropa de dormir con la que estábamos. Bueno, cuando llegamos al hospital, yo pregunto por mi hijo, me dijeron que lo estaban atendiendo, pero que había llegado muy grave, que tenía heridas muy graves y que estaban haciendo lo posible para salvarlo. No sabía qué hacer en ese momento, solo rogar que mi hijo se pusiera bien. Esperamos, pasaron 3 horas más o menos y sale el médico y nos dice que mi hijo sigue muy grave y que iban a esperar cómo seguía transcurriendo. Pasó una semana, mi hijo no mejoraba y a los días siguientes mi hijo entró en coma. Él tenía golpes muy fuertes en su cabeza, mi hijo estaba muy mal. Pasaron un par de días y lo llevan a realizarse unos estudios en su cabeza y el resultado dio que mi hijo tenía muerte cerebral y la opción que quedaba, según los médicos, era desconectarlo porque allí no había mucho que hacer.
Aún así, y por insistencia de mi esposo, los médicos nos dieron un mes más, pero mi hijo no volvió a despertar. Así que no quedaba nada más que hacer que desconectarlo y dejar que mi hijo descanse, a pesar de que nosotros nos muriéramos con él. Antes de que lo desconectaran, entramos a despedirnos de él. Fue tan duro. O sea, esto no se lo deseo a nadie. Nosotros rompimos en llanto, mi esposo se negaba a desconectarlo. Eso fue un golpe demasiado fuerte para nosotros y a la fecha no lo superamos en su totalidad y creo que nunca lo vamos a superar, sobre todo yo como madre. Es que se fue mi hijo, se fue mi vida. Yo no podía con esto. Ese día, después de que desconectaron a mi hijo, salimos y recuerdo que yo caminaba y perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi esposo estaba conmigo y yo rogaba que todo esto solo haya sido una pesadilla, pero no era así, era real. Bueno, a los días cuando ya hicimos pues todos los trámites funerarios, cuando ya todo esto pasó, esta pesadilla, ese día llegamos a la casa se sentía tan vacía y empezamos una vida sin nuestro hijo, sin mi hijo. Muchos días después, mi hijo menor empieza a recoger y a ordenar la ropa de su hermano para regalarla, porque era doloroso ver las cosas allí. Mi esposo y yo prácticamente después de esto caímos en depresión. Él se volcó en el alcohol, yo en las pastillas para dormir. Pasa el tiempo, pero no lo superas. Solo aprendes a vivir con eso. Pero sin duda alguna, qué duro es perder a un hijo. Hoy nos encontramos todavía en ese proceso a pesar del tiempo, en ese proceso de recuperación. Este es un camino muy largo, muy lento, difícil, pero estamos mejorando de a pocos y nos tenemos el uno al otro, entre los tres, que es lo importante.